¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. El sociólogo Manuel Valdivieso Cacay es nuestro invitado de hoy y queremos darle la más cordial bienvenida. Se desempeña por más de una década como docente de la Universidad Técnica de Machala y sabiendo que la sociología tiene dentro de sus objetivos fundamentales explicar el porqué de los individuos toman o actúan de una forma y toman ciertas decisiones, en casos particulares en lo que tiene que ver especialmente en elecciones. ¿Cuál es la visión integral que se puede dar a los resultados del proceso del pasado 19 de febrero? Bienvenido, buenas noches, sociólogo. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay una visión general que parte del hecho de que los ciudadanos en procesos electorales siempre se mueven por tres aspectos, considerando que las campañas son relativamente cortas. Entonces, la cuestión emocional, la cuestión sensitiva, ¿cierto? Y la cuestión de estas emociones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades elementales básicas. Entonces, siempre los individuos están a la expectativa de qué oferta, en este caso de campaña, es la que más se ajusta con aquellas demandas sociales, por ejemplo, las necesidades básicas de vestido, alimentación, subsidios que se ven catalizadas en este caso por parte de los gobiernos. Sin embargo, aquí hay una cuestión fundamental que no se la trata, y es la cuestión del modelo económico que en este momento está en juego, más allá de las ofertas de campaña de los dos finalistas, que en este caso no se avisora a profundidad en el debate, en la discusión, en la diatriba que se genera. No están en juego los modelos económicos. El votante o el pueblo siempre se dice no acusa una denominada conciencia política para identificar a profundidad cuáles son los cambios profundos que se están discutiendo. Es decir, que las propuestas no llegan a la necesidad del elector en este caso, claro, o no se identifican con la situación social de los electores. Claro, son muy superficiales las ofertas que se están presentando. De allí que en este momento, frente al desgaste político del régimen, pues se ha observado dos posturas, de alguna manera polarizado en el país, un sector ampliamente progresista versus un sector derechista o conservador, pero que en el fondo las propuestas tienen similitudes. No hay una discusión más allá de la profundidad que merece analizarlo en cuanto al modelo económico que tiene que estar en debate, al menos en los sectores que pueden orientar a la sociedad. Dentro de este contexto, es decir, que las variantes económicas, demográficas, administrativas, ¿pueden ser factores que inciden en el momento de tomar una decisión al voto? De hecho, como usted puede darse cuenta, la gran masa de votos o de votantes que ha recibido de ambos candidatos finalistas ubican aquí variables que tienen que ver con la cuestión demográfica, y en el caso de la provincia de El Oro usted ve la gran mayoría de votantes afines con la tendencia oficialista hasta el momento. Sin embargo, en este escenario también hay que considerar algunas cuestiones culturales en el votante y que fácilmente han sido cambiantes, porque si podemos mirar un poco la historia política de la provincia del Oro, en los últimos 20 años, si se quiere, vemos que ha sido el pueblo, miremos como ejemplo el pueblo orense, es un pueblo que muestra cierta lealtad a la identificación de ciertos candidatos y que es muy fiel a esas posturas. Así lo fue en su momento con el expresidente Bucarán, así lo fue en su momento con el voto que dio para la elección del presidente Gutiérrez en su momento, y ahora tenemos 10 años
de la nueva corriente socialista de la Revolución Ciudadana y que ha estado allí. O sea, este apego puede darse también porque de alguna manera los individuos poseen características que los diferencia o que constituyen recursos específicos, pues favorecen a dificultar su actuación política. Hablemos de edad, género, educación, ingresos, la clase social y la ocupación que también tienen. Claro. Eso de alguna manera logra coincidencias con ese candidato que seguramente te oferta y se apega a esas necesidades que tienes. Uno de los factores fundamentales, y al menos de propuestas, como se ha podido notar en el escenario, es la oferta laboral. Fundamentalmente sobre este eje están girando ambos candidatos que, por eso le decía que en el fondo no se muestra grandes diferencias, pero sí la necesidad de recoger el sentimiento ciudadano sobre grandes necesidades. ¿Qué va a pasar en esta segunda vuelta? ¿Cuál cree que debe ser la postura, la estrategia que deben utilizar los dos candidatos? Escuchábamos que hay algunos medios de comunicación a nivel nacional, cámaras de comercio, universidades, que están proponiendo un debate entre los dos candidatos finalistas, en este caso el oficialista Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso. ¿Vale la pena llegar a un debate, aunque el candidato oficialista ha dicho que él no va a debatir? Bueno, él dice que va a conversar. Que va a dialogar. Sí. ¿Es positivo un debate? Sí, un debate es saludable para la democracia, orienta la participación social, ¿Por la qué participación se ha estigmatizado ciudadana. tanto al debate cuando también se lo compara con lo que sucedió con los candidatos en Estados Unidos? Los debates se aconsejan o no participar en ellos de acuerdo a la estrategia política. Los estrategas políticos saben de que si un candidato tiene las posibilidades de a lo mejor restar votos en un escenario de esto, un evento de estos, aconsejan a su candidato no participar. Ya. Pero por otra parte... O sea, eso es preocupante, claro, porque sí, podríamos entender que el candidato que no quiere debatir no está preparado para responder a las inquietudes. No diríamos que no está preparado, más bien es la estrategia política para reservar alguna cantidad de votos que bien los puede a lo mejor disminuir frente a posturas y más considerando que a la postre da lo mismo, la corriente. Sí. Que a la postre le da lo mismo. Claro, ya. Entonces de pronto estratégicamente un candidato perdiendo gana, perdiendo en el sentido de no ir a un debate, sin embargo mantiene su imagen política ante los votantes. Entonces, el debate o no es saludable para la ciudadanía, para la democracia. Sin embargo, no puede ser saludable de acuerdo a los consejos del estratega político, de acuerdo a lo que se sigue al marketing, en este caso electoral. ¿Cuál es la conducta que se debería tener, en este caso, el elector frente a estas dos propuestas? Bueno, debe interesarse un poco más sobre los hechos de interés que se están generando a partir de las propuestas, para no visualizarlo de manera sensitiva, emocional, ¿cierto? Y que estos eventos se conviertan nada más que en una cuestión que no arrojes, que no llegue a la profundidad. Aquí reclamamos siempre que se siente en el debate, pues, ¿cuál es el modelo que se está discutiendo en este momento? Hay un modelo que lo ha planteado la Revolución Ciudadana del buen vivir o del vivir bien, ¿cierto? Un modelo que va detrás de una economía del libre mercado, ¿cierto? Dice primero el capital y el mercado después del ser humano, o es primero el ser humano, después el capital, después el mercado. Ya. Entonces, ahora, claro, ahí se parten las intenciones en el sentido de que hay un gran porcentaje. Y nosotros tenemos los datos, el 70% de los ecuatorianos son emprendedores, quisieran manejarse a lo mejor en la pequeña, en la mediana empresa, sin embargo, los estados son los que tienen que generar las condiciones para aquello. Entonces usted ve, y decía, las cámaras, los sectores productivos, están apoyando nuevas propuestas, a lo mejor de esas propuestas que no las pudo conseguir el gobierno que está en funciones, porque de pronto
faltaron esas condiciones para motivar, para promover el desarrollo económico, social, productivo, ¿cierto? A base de la promoción del emprendimiento. Y eso es lo que ha cuestionado la oposición. ¿Qué nos diferencia a nosotros, hablando de gobiernos como el del presidente Rafael Correa, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, como el de los Kirchner en Argentina, ahora Macri, el gobierno de Evo Morales en Bolivia y así otros gobiernos identificados socialistas en la región? Bueno, este gobierno ha promovido la inversión estatal, ¿cierto? Como todos estos gobiernos que usted ha denominado y usted ha citado muy bien. La fuerte inversión del Estado como un modelo keynesiano, un nuevo keynesianismo que ya se aplicó en la década de los 70, de los 60 que empezó, pero que de alguna manera tuvo sus dificultades, como ahora también se está observando, cuando para cubrir con estas demandas sociales que se le genera a través de una fuerte política social, entonces tiene que aumentar el tamaño del Estado. Mientras que los otros sectores dicen, no, hay que reducir el tamaño del Estado porque hay que hacerlo más ágil a este Estado para que pueda controlar, hacer leyes y hacer algunas obras. La diferencia está en que la política social, que es muy buena en este gobierno y que ha faltado la política económica, pues ha generado una especie de dependencia del ciudadano a tal punto de convertirlo en súbdito del Estado. El Estado es la institución más grande que puede existir en una sociedad, ¿cierto?, que encargada de velar, de proteger a sus ciudadanos, generar las condiciones. En el caso ecuatoriano. Claro, pero en el caso ecuatoriano. ¿Y en el caso de Venezuela? En el caso de Venezuela todavía se mantiene la hegemonía del Estado, pero este Estado en el Ecuador, ¿cierto?, en palabras del mismo régimen, dice, se cambió la base económica del Estado. Ya no dependemos del petróleo, ahora dependemos de la base impositiva. Allí está el problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el Ecuador, a diferencia de los otros, se ha tenido que convertirlos a los ciudadanos en una especie de peones, trabajadores, para que mantengan al Estado. Ya. Que es positivo desde el punto de vista de la macroeconomía. Y eso no va a permitir de que una economía colapse porque son los propios ecuatorianos, claro, a través de sus impuestos que mantienen el 80% del presupuesto del Estado. Es positivo porque... ¿Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en Venezuela? ¿Todo lo contrario? Sí, en Venezuela más bien es la cuestión, la represión contra medios de comunicación, el escaso incentivo a la producción y el fuerte manejo a través de los subsidios, ¿cierto?, que le ha permitido al gobierno, aún con sus dificultades, mantener todavía allí un alto índice de popularidad, a tal punto que no lo han podido, ¿cierto?, han podido cambiar las condiciones para ir a una nueva elección. ¿La corrupción qué papel juega en el socialismo? Por supuesto, tiene que ver, primero, aunque es un discurso neoliberal, tiene que ver con el tamaño del Estado. ¿Y por qué, la avalancha es mucho más grande, se la siente mucho más fuerte la corrupción hoy en día en países que le nombré anteriormente? Bueno, no nos olvidemos que el problema de la corrupción... No quiero decir que solamente en estos gobiernos ha habido corrupción. El problema de la corrupción es un problema... ¿Pero por qué se lo siente ahora más fuerte que nunca? Es un problema endémico. Solo que ahora las nuevas condiciones sociales tecnológicas, los medios de comunicación, ¿cierto?, nos permiten tener acceso a información, sí, a información que hace 20 años no teníamos acceso. Entonces, en este momento, estas tecnologías nos permiten a nosotros estar ubicados en un nuevo escenario e identificar estos hechos de corrupción que siempre fueron. Siempre hubo en los estados una confrontación por el poder, ¿cierto?, por tener el poder, y ese poder significa tener algo que dar. Y algo que dar es a través del control de los recursos económicos que genera una sociedad. Y sin olvidar el poder que tenemos los ecuatorianos, que es el voto. Por supuesto. El próximo 2 de abril. Muchísimas gracias al sociólogo Manuel Valdivieso Cacay, nuestro invitado de esta noche, justamente analizando la conducta de los electores para las próximas elecciones del 2 de abril, asumiendo
total y absoluta responsabilidad con nuestro voto, hay que acudir a las urnas en esta segunda vuelta. Vamos a la pausa, amigos, y enseguida con más aquí en Eurovisión.